Siendo un bebé, pasó por la prueba del vino y la estricta eugenesia espartana, la cual si te interesa, mírala en el video que te dejo arriba en pantalla y también aquí abajo en la descripción. Creció con una madre que le enseñó a no tener miedo y a no dejarse llevar por caprichos y otras sensibilidades. Aprendió distintos valores que lo convirtieron en un niño mucho más maduro, sabio y feroz. Sin embargo, a ese niño aún le quedaba un largo camino por recorrer, pues cumplidos los 7 años, iniciaría el AOG, un entrenamiento que moldeaba guerreros. Como he dicho entonces, a una temprana edad se ponía en marcha un proceso que tenía que ver con el fin de la influencia materna, y se cortaba de un tajo ese otro cordón umbilical, intangible, que seguía subsistiendo entre madre e hijo. Se arrancaba, pues, a los hijos de sus madres y se les colocaba bajo tutela militar junto con otros niños de la misma edad, a las órdenes de un instructor, el paidónomo, una especie de supervisor que normalmente era un joven sobresaliente de entre 18 y 20 años que pronto acabaría su propia instrucción. Las enseñanzas duraban nada más y nada menos que 13 años, durante los cuales los niños eran ya educados y disciplinados por hombres, con el fin de obtener guerreros en cuerpo y alma. La AOG es probablemente el sistema de entrenamiento físico, psicológico y espiritual más brutal y efectivo jamás creado. La educación que recibían los niños espartanos era obviamente del tipo paramilitar, un adiestramiento severo, despiadado y doloroso, que en algunos casos estaba claramente orientado a la guerra de guerrillas en los montes y en los bosques, para que el niño se fundiese con la naturaleza y se sintiese el depredador rey. Era un proceso sobrehumano, un auténtico infierno, casi de alquimia espiritual y corporal, infinitamente más dura que cualquier instrucción militar del presente, pues era muchísimo más peligrosa, duradera y extenuante, porque los fallos más pequeños se castigaban con enormes dosis de dolor, y porque los reclutas eran, a no olvidar, niños de 7 años. Inmediatamente tras ingresar en la AOG, lo primero que se hacía a los niños era afeitarles la cabeza. Es indudable que eso era lo más práctico para quienes estaban destinados a moverse entre densa vegetación, a morder el barro y a luchar entre ellos, pero el sacrificio del cabello comportaba además una suerte de iniciación del tipo de muerte mística. Se renuncia a las posesiones, a los adornos, a la individualidad, a la belleza, incluso se desprecia el propio bienestar. Se uniformiza a los reclutas, se les da una sensación de desnudez, de soledad, de desamparo y de comienzo, una especie de empezar desde cero, arrojándoles bruscamente a un mundo de crudeza, dolor, renuncia y sacrificio. Esto no es algo aislado ni arbitrario. Los primeros ejércitos, compuestos de muchos hombres que tenían que vivir juntos en un espacio reducido, vieron la necesidad de mantener corto el cabello para evitar la proliferación de piojos y enfermedades. Por otro lado, la cabeza rapada debía significar algo más para ellos. Los sacerdotes egipcios del más alto grado, los legionarios romanos y los templarios también se afeitaban el cráneo, así como hasta nuestros días los monjes budistas y numerosas unidades militares. Cuando se uniformiza un grupo, sus integrantes no se diferenciarán ya por su aspecto personalizado o por sus modificaciones externas, sino por las cualidades en las que sobresalgan desde cero en igualdad de condiciones que sus camaradas. Uniformizar a un grupo, paradójicamente, es el mejor método para observar atentamente qué es lo que realmente distingue a los individuos. Los niños captaban lo que se les sugería. Renunciar a sí mismos del mismo modo que Goethe dijo que debemos renunciar a nuestra existencia para existir verdaderamente. Paradójicamente, solo aquel que no se aferra patéticamente a su vida puede llegar a vivir como un hombre de verdad, y solo aquel que no se aferra desesperadamente a su ego y a su individualidad puede llegar a tener un carácter verdaderamente consolidado y una personalidad bien definida. Otra forma es suscribiéndote a este canal, donde tienes un montón de material para aprovechar. Sé los números que muy pocos de ustedes le dan al botón, y mientras a ti te mantiene al tanto del contenido, a nosotros nos ayuda a seguir creciendo. Déjame un comentario también contándome qué te gustaría ver a continuación. Dicho esto, continuemos. Tras el afeitado de cráneo, a los niños se les organizaba por agelai, hordas o bandas, al estilo paramilitar. Los niños más duros, fieros y fanáticos, esto es, los cabecilla y los líderes naturales, eran hechos jefes de horda en cuanto se les identificaba. En el ámbito de doctrina y de moral, lo primero era inculcar a los reclutas amor a su horda, una obediencia sagrada y sin límites para con sus instructores y sus jefes, y dejar claro que lo más importante era demostrar una inmensa energía y agresividad.
Para con sus hermanos, sus relaciones eran de rivalidad y competencia perpetuas. Aquellos niños eran tratados como hombres, pero quienes así le trataban no perdían de vista que seguían siendo niños. Se les estampaba también con esa marca que distingue a todo cachorro feroz y confiado en su capacidad. La impaciencia, el ansia de mostrarse y de ponerse a prueba, y el deseo de distinguirse por sus cualidades y sus méritos en el seno de su jauría. Inherente a la instrucción espartana era el sentimiento de selección y de elitismo. A los aspirantes se les inculcaba que eran lo mejor de la infancia espartana, pero que tenían que demostrarlo, y que no cualquiera era digno de llegar a ser un auténtico espartiata. Se les metía en la cabeza que no todos eran iguales, y que por tanto eran todos distintos, y que si eran distintos, algunos eran mejores o peores, o tenían cualidades diferentes, y que en tal caso los mejores debían estar por encima de los peores, y cada cual colocado en el lugar que le correspondía según sus cualidades. Por eso, una orden se llama así. A los niños se les enseñaba a manejar la espada, la lanza, el puñal y el escudo, lo cual les endurecía las manos, y a marchar en formaciones cerradas, realizando los movimientos con precisión y con sincronización perfecta. Prevalecían en el ámbito físico los procesos de endurecimiento y se entregaban a muchísimos ejercicios corporales pensados para favorecer el desarrollo de su fuerza y de sus cualidades guerreras latentes. Correr, saltar, lanzamiento de jabalina y de disco, danza, gimnasia, natación, lucha libre, tiro con arco, boxeo y caza son algunos ejemplos. En el santuario de la diosa Artemisa tenían lugares muchos combates rituales cuerpo a cuerpo entre los cachorros espartanos. También se les enfrentaba, sin más, horda contra horda, niño contra niño, todos contra todos, en encarnizadas peleas a brazo partido y puñetazo limpio, para estimular la agresividad, la competencia y el espíritu ofensivo, para desarrollar su sentimiento de dominio en el caos de las luchas y para jerarquizarles. Es fácil figurarse que se dieron dientes saltados, narices aplastadas, caras y manos ensangrentadas y pómulos machacados en las peleas de aquellos feroces niños. Además, los instructores se encargaban de azuzarles para que midieran las fuerzas entre ellos, siempre que fuese solo por competencia y afán de superación, y cuando se veía aflorar espumeante el odio, la pelea era detenida. Sin embargo, lo normal habría sido que al terminar la lucha los contrincantes se saludaran o felicitaran emocionados, comentando la pelea entre ellos, con sus compañeros y con sus instructores e intentando aprender. Regía en Esparta aquel antiguo culto que podemos llamar misterios de la lucha. En Esparta, como dijimos, se practicaban el boxeo y la lucha libre, pero los espartanos se ejercitaban también en otra arte marcial popular en Grecia, el pancracio. Consistía en una mezcla de boxeo y lucha libre, similar a las disciplinas modernas de MMA, pero más brutal. Los participantes podían incorporar a las vendas de sus puños los accesorios que creyeran convenientes para aumentar su poder ofensivo. Algunos añadían trozos de madera, láminas de estaño e incluso placas de plomo. Las reglas eran sencillas. Valía todo menos morder, así como hurgar en los ojos, la nariz o en la boca del adversario. También estaba prohibido matar premeditadamente al contrincante, aunque con todo, muchos eran los que morían en ese sanguinario deporte. En los combates de Pancracio, si no se podía proclamar un vencedor antes del atardecer, se recurría al llamado clímax, una solución equivalente al desempate por penales en los partidos de fútbol. Por turnos, cada luchador tenía el derecho de golpear al otro, sin que al receptor se le permitiese esquivar ni defenderse de modo alguno. Aquel a quien le tocaba propinar el golpe le decía a su contrincante qué postura debía adoptar para recibir el ataque. El objetivo era ver quién caía primero fuera de combate. En todas las luchas, competiciones y juegos, los instructores ponían gran atención para distinguir si los gritos de cada niño eran de rabia, esfuerzo o agresividad, o bien de dolor o miedo, en cuyo caso se les castigaba.
Si un niño se quejaba a su padre de que otro niño le había pegado, su padre le daba una paliza por llorón y por no haberse buscado la vida. El quejarse no sirve absolutamente para nada, es algo que procede de la debilidad, y esa debilidad en un niño espartano era inaceptable. Es menester mencionar que todos los ciudadanos tenían derecho a reprimir a los niños, de forma que los padres tenían autoridad sobre sus propios hijos y sobre los de los demás. Así, cada parte trataba a los demás niños tal y como deseaba que tratasen a los suyos, como observó Jenofonte. Si un niño, pues, se quejaba a su padre de que un ciudadano le había dado latigazos, el mismo padre le daba aún más latigazos. En Esparta, todo era así de rotundo, contundente, brutal y sencillo. De hecho, todo niño espartano llamaba padre a cualquier hombre adulto, de modo similar a cuando en nuestros días se llama respetuosamente abuelo a un anciano desconocido. Es mediante las conquistas, las victorias y las derrotas que el guerrero logra conocerse a sí mismo y conocer a su adversario, en el caso de Esparta, a sus semejantes. Y cuando un hombre se conoce a sí mismo, conoce a sus semejantes y conoce a sus enemigos, su sabiduría de vida está consumada. Adquiere de este modo una seguridad, una prudencia, una intuición y una confianza en sí mismo muy elevadas. Cada espartano, pues, conoció a su hermano porque seguramente había peleado contra él, o lo había visto pelear, o habían sufrido juntos de cualquier otro modo. Toda su vida era una guerra civil, luchaban contra sí mismos y entre ellos, pero no por eso dejaban de estar unidos, más bien al contrario. Todos los aspectos de la vida del niño espartano eran regulados para incrementar su insensibilidad al sufrimiento y su agresividad. Se le ponía bajo una despiadada disciplina que les obligaba a aprender a controlar el dolor, en ocasiones dolor de gran magnitud, y no solo físico sino también psicológico. El hambre, la sed, el frío, el calor, el miedo, la fatiga, la repugnancia, la incomodidad y la falta de sueño. Se le enseñaban habilidades de supervivencia en el campo, incluyendo rastreo, orientación, caza, obtención de agua y conocimiento de las plantas comestibles. Con ello, se reducía su dependencia de la civilización y se les ponía en contacto con la tradición de sus antepasados, cazadores-recolectores de tiempos primitivos. Para conseguir todo esto, los estrictos instructores utilizaban sin escrúpulos cualquier modo posible a su alcance. Las situaciones de desgaste a las que conducían a los pequeños eran tan intensas que es probable que le habrían acercado a un estado muy próximo a la demencia, con presencia de alucinaciones inducidas por la falta de sueño y de comida. Los mastigóforos, portadores del látigo, se encargaban de azotar brutalmente e incluso de torturar a cualquiera que fallase, se quejase o gimiera de dolor, para que las tareas saliesen perfectas. En ocasiones fustigaban sin motivo alguno, solo para endurecerlos, y los niños espartanos preferían morir antes que soltar un gemido o preguntar por qué se les azotaba. La lealtad era otra parte importantísima de la instrucción espartana. Según Séneca, la lealtad constituye el más sagrado bien del corazón humano, y según Gede, la fidelidad es el esfuerzo de un alma noble para igualarse a otra más grande que ella. La lealtad les encaminaba hacia formas de ser superiores y servía para engrandecerles. A los niños espartanos se les inculcaba una lealtad inquebrantable para con ellos mismos, sus semejantes y su propia orden, es decir, el estado espartano. Pero ¿hasta qué punto llegaba esta obediencia? La respuesta es que no tenía límites, era puesta a prueba día a día. A un niño espartano le podían ordenar asesinar a un niño elota o provocar una pelea con un compañero. Se daba por supuesto que no hiciera preguntas, sino que obedeciese en silencio y con eficiencia. Le podían dar órdenes aparentemente absurdas o irrealizables para ponerlo a prueba, pero lo importante era que sin titubeos buscase ciegamente la obediencia de la incuestionable orden. Obedecer era lo sagrado y lo básico, porque el superior sabe algo que el subordinado no sabe. En el ejército se dice que quien no obedece no se equivoca nunca. Los pequeños espartanos eran constantemente puestos a prueba. Si a un niño espartano se le hubiera mandado tirarse de un precipicio, probablemente no habría dudado y se hubiera arrojado sin pestañear y hasta con furiosa convicción. Todo esto, a otros ojos, puede parecer exagerado e indignante, pero tal mirada aún no comprende lo que significa. Cuando el individuo se siente seguro de estar directamente al servicio de la voluntad divina, las órdenes no se cuestionan, porque provienen de arriba, de allá donde no se pueden comprender, o al menos de momento.
Servir a un individuo semejante, pero superior, es servirse a uno mismo, pues ese mando representa en tal momento a la comunidad, de la que el individuo forma parte. Cuando todas las piezas de un engranaje asumen su función con convicción, ello da una sensación general de tranquilidad, confianza y orden que permite a los hombres realizar las gestas más peligrosas y heroicas con la mayor serenidad y naturalidad. Obedecer una orden era obedecerse a uno mismo y al clan, porque el jefe era una encarnación de la voluntad de ese clan. Esta magia de lealtad, deber y obediencia es la que llevaba a los grandes espartanos por el camino de la gloria. Aún no hemos alcanzado la parte más interesante de esta historia, la cual te invito a ver en el siguiente video. Suscríbete para enterarte cuando suba la segunda parte y muchos otros más videos. Y a no olvidar, la paideia es eterna.